Ok, entonces para que quede todo en este mismo video, nada más voy a un breve resumen. El número cardinal entonces se refiere al tamaño de un conjunto, ¿sí? Dijimos que es el número de elementos que un conjunto va a tener. Si dos números cardinales son iguales, quiere decir que los conjuntos son equinuméricos y por lo tanto existe una biyección entre ellos dos. Luego, si tenemos que el número cardinal de un conjunto es menor o igual o menor, en este caso al número cardinal de otro conjunto, entonces los conjuntos no son equinuméricos y por lo tanto va a existir únicamente una función que sea inyectiva. No puede ser subyectiva y por lo tanto no puede ser biyectiva. Luego tenemos el siguiente teorema. Tenemos nosotros tres conjuntos. Entonces, si tenemos que un conjunto es subconjunto de otro, entonces su número cardinal es menor o igual que el del conjunto que lo contiene, ¿sí? Luego, hablando de los números transfinitos y también siguiendo de este mismo inciso, como un conjunto es subconjunto de sí mismo, pues entonces su número cardinal es menor o igual a sí mismo, ¿sí? Luego, si tenemos que el número cardinal de S es menor o igual al número cardinal de T y el número cardinal de T es menor o igual al número cardinal de U, entonces cumple la transitividad. Hablando de conjuntos finitos, si tengo un conjunto que tiene m elementos y tengo otro conjunto que tiene n elementos y m es menor que n, entonces el tamaño del conjunto con m elementos pues va a ser menor que el tamaño del conjunto con n elementos. Y por último, si tenemos un conjunto finito, entonces su número cardinal siempre va a ser menor a Aleph 0. Recuerden que Aleph 0 es el número cardinal del conjunto de los naturales. Entonces el conjunto de los naturales, al ser un conjunto infinito, tiene un número cardinal transfinito conocido como Aleph 0. Todos los demás conjuntos finitos, por muy grandes que sean, pues van a tener menos elementos que los naturales. Entonces su número cardinal debe de ser menor que Aleph 0. Bien, entonces, hablando acerca de comparar cardinales, existe una cuestión que ha perturbado unas mentes más brillantes. Pero existe lo siguiente, nosotros conocemos dos números transfinitos, conocemos el número cardinal del conjunto de los naturales, que acabamos de decir es el Aleph 0, y conocemos también el número cardinal del conjunto de los reales, que se llama C, por continuo. Si leyeron la sección del libro que les pedí que leyeran en la clase pasada, entonces se van a dar cuenta ustedes que a diferencia de los demás conjuntos numéricos, los conjuntos reales no son un conjunto contable. En otras palabras, no son numerables, es decir, que sus elementos no se pueden ordenar, ¿sí? Y este no ordenamiento que tienen, pues precisamente corresponde a la propiedad de continuidad de los números reales. Quiere decir que entre un número y otro no existe un espacio, o sea, no hay un salto de un número al otro como para yo poderlos enlistar. Entonces, surge la siguiente pregunta. Aleph 0 tendría que ser menor a C. Es decir, si yo tengo dos números transfinitos, recuerden que los números transfinitos lo que hacen es describir la cardinalidad de un conjunto infinito, ¿sí? Si Aleph 0 es menor a C, entonces significa que existen infinitos que son más grandes que otros o más pequeños que otros, ¿sí? Ambos son números transfinitos, ambos están expresando el tamaño de dos conjuntos que son infinitos, pero entonces quiere decir que los reales son más infinitos que los naturales, o que los enteros, o que los racionales, ¿sí? Entonces, esta es una cuestión pues, que precisamente surge a partir de esta planteamiento, ¿no? O sea, de si se pueden comparar los números cardinales y tengo dos números cardinales transfinitos distintos, entonces quiere decir que uno es menor que otro.
porque evidentemente no son iguales, porque si fueran iguales, entonces los naturales serían equinuméricos con los reales, y nosotros sabemos que esto no es cierto, ¿sí? Entonces, esta cuestión, ¿cómo se plantea? ¿De dónde sale? ¿Cómo entonces es que la podemos decir así con tanta seguridad? Y va a suceder lo siguiente. Vamos a tener la siguiente definición. Dado cualquier conjunto, el conjunto S, su conjunto potencia, ¿sí?, es la colección de todos los subconjuntos de S. ¿Okay? Y entonces este se va a llamar conjunto potencia. Entonces, si nosotros tenemos un conjunto, por ejemplo, el conjunto ABC, pues el conjunto potencia de este va a ser una familia o una colección de conjuntos que se forme con todos los posibles subconjuntos de S. Tendríamos de inicio pues el conjunto vacío, tendríamos el conjunto A, el B, el C, el AB, el AC, el BC y el conjunto S mismo. Entonces, en este caso muy específico que estamos viendo aquí, pues como tenemos un conjunto S, que es un conjunto finito, y lo suficientemente pequeño, perdón, entonces podemos nosotros calcular el número cardinal de tanto de S como de su conjunto potencia. En este caso, el número cardinal de S pues es 3, porque tiene 3 elementos, y el número cardinal de su conjunto potencia pues sería el número de elementos que contiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí, verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siento que me falta. Ah, no, sí está bien. Entonces, hablando de los números cardinales, en este ejemplo podemos notar nosotros, que el tamaño del conjunto es menor al tamaño de su conjunto potencia. La pregunta sería, ¿sucederá entonces que para cualquier conjunto S, tu número cardinalidad es menor al del conjunto potencia? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué se imaginan? Pues sí, no, Pues para el ¿Sí? vacío sería el vacío y un conjunto vacío. Para el vacío sería el O sea, si vacío. tenemos, Ajá. si esa como duda, cuando nosotros tenemos S igual a un conjunto vacío, eso nos Mm, daría, o sea, el conjunto potencia sería vacío y luego conjunto vacío. no. Si S es igual al conjunto vacío, entonces el conjunto potencia eh, sería así. Pero, o sea, el conjunto potencia del conjunto vacío sería solamente el conjunto vacío. Pero, fíjense aquí, ¿cuál es la cardinalidad de S? Si ese es el vacío, ¿cuál uno. es su cardinalidad? Pero no. 0. Cero. ¿Y cuál Entonces es la no. cardinalidad del potencia del vacío? Uno. 1. Uno. Entonces igual sigue siendo 1. Pues por las llaves, ¿no? O sea, como que denota que hay un conjunto ahí.
Sí, porque cuando ese es el vacío, pues Muy bien. precisamente no tiene elementos, pero el potencia del vacío sí tiene un elemento, el conjunto en sí. Entonces, eso se cumple para cualquier S siempre y cuando no sea vacío. ¿No? Aún siendo vacío. O sea, aún cuando es vacío, su cardinalidad es menor que la de su conjunto Ah, sí, potencia. sí, 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 ¿Sí? perdón. Y aquí todavía se sigue cumpliendo. Así es. No, sería Bien. todo si se cumple. Así es, esto sí se va a cumplir, ¿verdad? Vamos a ver rápidamente nada más la demostración de este teorema. Entonces, vamos a tener una función G que va a ir de S a su conjunto potencia. ¿Sí? Y esta función va a estar dada por G de S es igual a S. ¿Sí? Entonces, cada elemento del conjunto S se va a representar como un subconjunto que pertenece al conjunto potencia. Entonces, esta función pues es inyectiva. ¿Sí? Sabemos que es inyectiva porque pues cada uno de ellos va a formar únicamente un subconjunto en potencia. Entonces, como es inyectiva, pues quiere decir que la cardinalidad de S es menor o igual a la cardinalidad del conjunto potencia, por lo que habíamos visto aquí arriba, ¿no? Aquí. Entonces, como tenemos la función inyectiva que va de un conjunto a otro, entonces quiere decir que un conjunto es la cardinalidad, perdón, o el número cardinal es menor. Ahora, lo que queremos demostrar es precisamente que no son iguales. ¿Sí? Es lo que queremos demostrar aquí. Queremos demostrar que siempre va a ser menor que. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, para demostrar que el número cardinal de S no es igual al número cardinal de su conjunto potencia, vamos a demostrar o vamos a demostrar que no hay una función de S a el conjunto potencia que pueda ser subjetiva. ¿Ok? Entonces, con la función inyectiva que ya propusimos, con eso podemos demostrar que es menor o igual. Pero para demostrar que no son iguales, tenemos que cuidar entonces que no, o tenemos que procurar encontrar o demostrar que no existe una función que sea subjetiva. Es decir, que mediante los elementos del conjunto S no podemos generar todos los elementos del conjunto potencia. Entonces, vamos precisamente a plantear lo siguiente. Sea f una función que va de S a su conjunto potencia, ¿sí? Ay, perdón, me está dando mucha alergia. Ok. Entonces, en esta función, para cada x que pertenece a S, f de x va a ser un subconjunto de S. ¿Sí? Entonces, como yo estoy definiendo una función que me relaciona un conjunto con el potencia, recuerden que los elementos del conjunto potencia son subconjuntos de F. Entonces, al evaluar yo cualquier elemento del conjunto S en la función, pues lo que voy a estar obteniendo es un subconjunto de sí mismo, o sea, del conjunto S. ¿Sí? Ahora, para alguna X en S, puede ser
puede ser que X esté en el subconjunto f de X y para otras no. Entonces, para algunos elementos que nosotros seleccionamos, pues al aplicarles la función puede ser que este elemento se encuentre en ese subconjunto específico, pero puede ser que no se encuentre en ese subconjunto específico. Entonces, vamos a definir un nuevo conjunto precisamente para esta situación. Sea T el conjunto de todas las X que pertenecen a S, tal que X no pertenece a f de X. Entonces piensen, por ejemplo, en el conjunto que teníamos ahorita, en el de A, B y C. Bueno, pues el elemento B no pertenece al subconjunto A, por así decirlo, ¿sí? Entonces tenemos otro conjunto de todos los elementos que no pertenecen a un subconjunto específico. Pero, pues evidentemente, este conjunto que estamos formando es un subconjunto del original, ¿sí? Entonces, como es un subconjunto del original, pues debe de pertenecer al conjunto potencia, porque esa es la definición de potencia. Entonces, si F fuera subjetiva, entonces el conjunto T sería igual a f de y para alguna y que pertenece a S. En otras palabras, por como estamos definiendo la función f, ¿sí? Donde yo tomo un elemento y me genera un subconjunto, y estoy diciendo yo que existe un subconjunto que pertenece a la potencia, pues entonces este subconjunto tuvo que haber salido de algún lado. Específicamente tuvo que haber salido de evaluar un elemento, en este caso y, en la función, ¿sí? Bien, entonces aquí vamos a tener dos casos. Ya sea que y pertenezca a t o que y no pertenezca a t, ¿sí? Pero en ambos casos esto me va a llevar a una contradicción. Fíjense, si y pertenece a t, ¿sí? Entonces y no pertenece a f de y por la definición de t, porque recuerden que t era todos aquellos que no pertenecían a la función, ¿sí? Entonces, si y pertenece a t, no puede pertenecer a f de y, pero esto pues está contradiciendo esta parte, ¿sí? Entonces, bueno, pero lo voy a poner aquí, pero dijimos que f de y era igual a t, entonces aquí es una contradicción, es una contradicción. ¿Por qué? Porque si no pertenece a f de y, pues implica que no pertenezca a t y entonces se contradice con lo que estoy planteando aquí. Vamos a ver entonces el siguiente caso. Si y no pertenece a t, ¿sí? Si y no pertenece a t, entonces f de y es igual a t, según como definimos f de y, ¿sí? Que era todos aquellos que no pertenecían a t. Pero tenemos que y pertenece a t, porque si no pertenece a este, bueno, si no pertenece a este por la definición del conjunto, entonces pertenece a este, ¿sí? Es lo que dijimos acá arriba, ¿sí? Entonces, cuando no pertenecen a la función es cuando pertenecen al conjunto.
Entonces aquí estamos diciendo que no pertenece al conjunto, por lo tanto pertenece a la función, pero entonces se regresa a pertenecer al conjunto por la definición de cómo lo estamos diciendo, ¿sí? Entonces esto pues también es una contradicción, lo cual también es una contradicción. ¿Sí? Entonces, aquí concluimos que no hay función subjetiva de S a su conjunto potencial. ¿Sí? Y como no hay una función subjetiva, pues entonces el número cardinal de ellos no puede ser igual. ¿Sí? No sé si se entiende. Sí. Muy bien. Entonces, este teorema, con esta demostración, lo que nos lleva a concluir es lo siguiente: que para cualquier conjunto, el número cardinal del conjunto siempre va a ser menor al número cardinal del conjunto potencia del mismo. ¿Y qué tiene esto que ver con los números transfinitos, que era precisamente lo que estábamos discutiendo? Bueno, pues sucede lo siguiente. Aleph 0 dijimos que es el número cardinal del conjunto de los naturales. Entonces, el conjunto de los naturales debe de tener, o sea, su número cardinal debe de ser menor al conjunto potencia del mismo, ¿sí? Y si yo saco entonces el conjunto potencia del conjunto potencia, pues este también debe de ser menor, el número cardinal, de esta forma, ¿sí? Entonces, si por la definición del teorema que acabamos de enunciar, si yo calculo el conjunto potencia de un conjunto potencia, el número cardinal o el tamaño de este cálculo debe de ser menor al número cardinal del conjunto original, ¿sí? Bueno, pues resulta que sucede lo siguiente. El número cardinal de los naturales es C. Es decir, que el conjunto potencia de los números naturales tiene el mismo número de elementos que el conjunto de los números reales. Pero entonces, pues precisamente por la definición, Aleph 0 tiene que ser menor a C. Entonces, sí hay infinitos más grandes que otros infinitos. O en otras palabras, existen conjuntos infinitos que son más densos que otros. Acerca de esta desigualdad, se planteó creo que ya por los 1900 con un matemático inglés llamado Cantor, se planteó esta posibilidad: si existía algún otro número transfinito que estuviera entre el Aleph 0 y el número C, ¿sí? Hasta el momento no se ha descubierto, es decir, no existe por lo que nosotros sabemos, ¿sí? Tenemos únicamente estos dos números transfinitos, o en otras palabras, tenemos estos dos tamaños de conjuntos infinitos. Esta se conoce como hipótesis del continuo. Y lo único bueno es que... bueno, no sé si conocen los 23 problemas del milenio. Uno de ellos es precisamente la existencia de este número, ¿no? O sea, es determinar si existe o no un número transfinito que sea mayor que el F0, pero menor que C. El único consuelo que tenemos, aún de que no sepamos si existe o no existe, es que, o de si la hipótesis es cierta o es falsa, es que si es cierta, igual la matemática como la conocemos se sigue manteniendo. Y si es falsa, igual la matemática como la conocemos se sigue manteniendo. Entonces, en ese caso, pues sería nada más como
un añadido a nuestro conocimiento, pero no vendría a interrumpir o desprobar lo que tenemos hasta ahorita. ¿Sí? Entonces, pues básicamente, muchachos, esto es así a grandes rasgos lo que es el tema del ordenamiento de los cardinales. O sea, los números cardinales que vienen siendo el tamaño de los conjuntos se pueden comparar entre sí. Y obviamente cuando los conjuntos son finitos, pues la comparativa entre su número de elementos pues resulta un poco trivial. Pero cuando los conjuntos son infinitos, entonces la comparativa entre este número de elementos pues se vuelve un poco interesante. ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta.